¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Te saluda María Elena Alfaro, esta vasija de barro, donde hoy Dios deposita las perlas de su amor con este tema tan interesante. ¿Por qué creo que Dios no escucha mi oración? Estás a través de Facebook Live en la plataforma de Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y bueno, tenemos hoy a nuestra invitada, que es Chita Cano. ¿Qué tal, Chita? ¿Cómo estás? Muy bien, Male, muy buenas tardes a todos. Pues como siempre agradecida de estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, vamos a empezar como todos los martes. Estamos, gracias a Dios, en la hora de la misericordia, recordando esas palabras que nuestro Señor dictó a Santa Faustina en la coronilla. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y vamos a encomendarnos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las chanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, este tema es una continuación de otro que hicimos muy interesante, que venía también con en esta filosofía que a veces tenemos tan errada en nuestra cabecita de que Dios no escucha nuestra oración. Y bueno, pues te cedo todo el micrófono, Chita. Pues bueno, Male, como veíamos en el programa anterior que hicimos, pues muchas veces en la oración, cuando nosotros pedimos algo a Dios, generalmente lo hacemos desde una necesidad, porque buscamos a Dios más en los momentos de una necesidad que en la vida ordinaria. Algo que no es del todo correcto, pero es una realidad. La mayoría de nosotros levantamos los ojos a Dios o lo buscamos cuando tenemos una necesidad, ¿no? La verdad es que como hijos de Dios deberíamos de buscarlo como al buen Padre, pues desde para hablar con Él y reconocer lo que es nuestro Padre y que lo amamos. Deberíamos de acercarnos a Él para darles las gracias por todo lo que sí tenemos, que muchas veces damos por hecho, que lo tenemos, y estamos tan hechos que creemos que nos merecemos una vida sin sufrimiento, sin dolor. Y que como yo digo que soy católica y que soy hija de Dios, pues creemos que Él tiene la obligación de quitarme todos los problemas, todo lo que sea la más mínima mortificación en mi vida, que es como parte de su deber de papá, ¿no? Quitarnos todo esto. Pero muy pocas veces lo buscamos para decirle gracias, gracias por lo que tengo, gracias, y doblamos rodilla, doblar rodilla y decirle gracias por lo que tengo, por la vida, por la salud, por mi familia, por el esposo. Ay, pues que el esposo a veces no sé si agradecerlo o no, pues sí, agradecelo. Si no, pregúntaselo a quien viven en la soledad y haber perdido a un ser querido, ¿no? Pues gracias por el pan en la mesa, gracias por el trabajo, gracias por mis papás, por mis hermanos, tantas cosas, tantas cosas. ¿Por quién pedir? Por los amigos, por los conocidos, por esas personas que a veces ni pensamos que en algún momento de nuestra vida van a estar ahí para ayudarnos en cosas importantes y no tan importantes. Hay tanto de qué dar gracias a Dios, tanto. En la semana tuve la oportunidad de ir a pagar un recibo que por ningún motivo lo pude pagar de manera virtual y tuve que ir a pagarlo físicamente. Y delante de mí estaban dos señoras, pues ya, muy grandes, muy grandes, yo creo que más de 80 años. No sé si eran hermanas, no sé si serían conocidas, no sé, pero se trataban con mucho cariño entre ellas. Y pagaron el recibo y cuando se voltearon, pues yo pasé, el mío lo pagué en 5 minutos, salgo y estaban las dos en la puerta de ahí de la Comisión Federal, agarradas de la mano, haciendo oración. Y yo, de curiosa, me paré y escuché que estaban orando las dos con
Gracias, Señor, un bimestre más que logramos pagar la luz. Tenemos otros 2 meses de luz. Gracias porque vamos a tener con qué alusarnos, con qué escuchar tu palabra. Se me hizo tan bonito. A veces da uno tan por hecho el de que voy y pago un recibo porque tengo con qué, Y yo mi molestia era, tuve que ir hasta las oficinas porque no lo pude pagar desde la comodidad de mi casa, ¿sí? Y ellas, con tal humildad, le dieron gracias a Dios, ahí en la puerta de la comisión, sin mayor vergüenza y sin nada. Gracias, Señor. Y me encantó que dijo, otros 2 meses de luz. Porque aquí en México, para quien nos escucha de fuera, aquí la luz se paga bimestralmente. Otros 2 meses de luz, Señor. Yo dije, qué belleza, cuántas cosas que va dando uno por merecidas, que ni las valora. Y yo me vine pensando y dije, pues yo podría agradecer por cuántas cosas la luz, la luz. Pues para empezar, para poder hacer los programas con María Elena, tener internet, tener luz para cargar mi computadora y poderme poner a trabajar en un solo evento. Fíjate por cuántas cosas tengo que agradecer algo. Y así tenemos una cantidad de eventos que agradecer. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que doblar rodilla no para agradecer lo que ya tenemos, sino para pedir por lo que no tenemos? Por la salud de ese familiar que esté enfermo, por nuestra salud, y es que estamos pasando por un momento, por la falta de trabajo, por algún problema muy específico con alguno de nuestros hijos o con algún hermano, algún familiar. ¿Qué pasa cuando tenemos que ir a pedir? Generalmente vamos y le pedimos a Dios que cambie una situación. Vamos pidiéndole que nos cambie pues la enfermedad por salud, la pobreza por riqueza, el dolor por placer, ¿verdad? La falta de trabajo por la seguridad de un ingreso. Generalmente vamos pidiéndole que nos cambie algo por algo mejor, ¿no? Y bueno, pedimos mucho a Dios que nos quite el dolor, todo lo que sea sufrimiento. Porque por naturaleza nos acobardamos ante el sufrimiento. Aunque muchos tengamos muy claro y seamos muy conscientes que la vida no es fácil, que la vida tiene problemas, que la vida no siempre es color de rosa, pues cuando nos quitan el color de rosa, qué difícil es aceptar que es parte de la vida. Y nos empieza a llegar la angustia y la mortificación, y entonces le ponemos más devoción a la oración de pedirle a Dios que nos quite eso, urgentemente. Y como nuestro Padre creemos que pues que Él lo va a hacer de manera inmediata, ¿verdad? Ese sacarnos de la tristeza, de esa necesidad de que devuelva al cónyuge, de que lo componga, porque a veces no es que se fue, pero necesita un arreglito por ahí, ¿verdad? Que repare nuestro matrimonio, nuestras familias. Dicho de otra manera, ¿qué le pedimos a Dios? Que nos quite la cruz, Mari. La mayoría de las veces que buscamos a Dios es para pedirle algo que nos quite la cruz. ¿Sí? Porque poco sabemos de llevar la cruz y de ofrecerla ni hablamos. ¿Sí? Muchas veces nosotros perdemos de vista que Dios en su infinita misericordia no siempre nos va a responder como esperamos, ni en el tiempo ni en las formas. ¿Por qué? Pues porque Dios es Dios. Pero a veces estamos allí, inclusive en el Santísimo, de rodillas, pidiéndole a un Dios que creemos que es mago y que va a orar las cosas así como de sácate el conejo porque ahorita lo necesito, ¿verdad? Transforma esto rapidito porque así es mi necesidad, en lo que yo te estoy pidiendo, en su forma, en su color, en el tiempo, en todo, porque yo te vengo a decir cómo lo quiero, lo que te vengo a pedir.
Si se trata de trabajo, pues te lo pido como yo lo quiero. Si se trata de componer al marido, también te digo cómo me lo compongas, cómo me lo dejes al punto como yo quiero. ¿Sí? Si se trata de los hijos, igual, porque yo sé más que tú, Señor, ¿eh? Yo sé más que tú. Mira, mi hijo fulanito, me le arreglas esto, me le quitas esto otro, me le pones esto otro. Es como yo quiero, Señor. Digo, por aquello de que tú no me conozcas, ni conozcas mis necesidades, pues, o se te esté complicando, pues te digo cómo. Yo te vengo a decir a ti cómo lo quiero, ¿eh? Y pensamos que Dios está ahí para cumplir, que es, como les he dicho yo en otras ocasiones, que es la hora de las complacencias, ¿no? Y ponme la que yo quiero y como yo la quiero. Pues Dios sí es misericordioso, infinitamente misericordioso, pero también es un padre, y no es un padre cualquiera, es un padre infinitamente perfecto. ¿En qué? En formarnos. Es un padre con el amor más perfecto de llevarnos como sea la necesidad de cada uno de nosotros, la necesidad de cada una de nosotros al camino que Él sabe que necesitamos recorrer, cada uno de nosotros, como únicos e irrepetibles. A mí me da, y lo digo con gusto, no lo digo en tono de crítica ni de señalamiento, a mí me da un poco de risa y de alegría cuando escucho, rézate esto, rézate esta novena, rézate. Con esto sí te va a funcionar lo que le pidas a Dios. ¿Cómo que va a funcionar? O sea, ¿cómo? ¿Sí? Si te rezas esto, no hay pierde. Esta sí funciona. Esta oración sí funciona. Esta sí funciona. ¿No? Esta es la buena. Esta es la buena, esta es la que sí. Esta es la que sí escucha. Esta sí la escucha. Pues se nos olvida que a quien le estamos pidiendo es un padre perfectamente amoroso. Es un padre que nos forma en la perfección de las formas. Pero más que todo, es un padre que nos respeta nuestro libre albedrío y por lo tanto en esta formación, a través de esa cruz que nos toca cargar un ratito, nos acompaña siempre en el camino a la santidad. Dios, como Padre amoroso, nos acompaña siempre en el camino a la santidad. A veces este camino, pues, es una cruz más pesadita que otras. A veces pareciera, digo yo, porque a mí me tocó recorrer algunos trayectos de la vida que digo, ay, Señor, se te cayeron algunas espinas en el madero y me tocaron en suerte a mí. Porque pareciera que la cruz trae algunas que se le cayeron de la corona de espinas. Hijo, y me tocó madero y espinas, me tocan de las 12 de repente. A veces así sentimos la vida, ¿eh? A veces así pensamos que nos tocan solo las partes difíciles y dolorosas de la cruz, porque nos acobardamos ante el dolor, ante el sufrimiento, nos acobardamos en la espera de los tiempos, pero sobre todo estamos todavía muy lejos de entender la perfección de la divina providencia, de que Dios proveerá cuando sea el momento. Yo hasta hace muy pocos años tuve la oportunidad de conocer el gran regalo que hay detrás del misterio de la divina voluntad de Dios. Y esto es algo que nos falta prepararnos, porque es lo que nos lleva a veces a renegar porque Dios no nos atiende en la oración con la prontitud que yo quiero, en la manera que yo quiero. Y así como decía hace un ratito, así tal como yo te lo pedí, Señor, así tal. No me lo vas a dar de otra manera, así como te lo estoy pidiendo. Luego por ahí escuchamos mucho decir, es que Dios no te concede lo que tú le pides
porque a Dios hay que saber pedirle y pedirle bien y pedirle bien claro y pedir, anda, mi hija de mi vida, antes de que doble rodilla, Él ya conoce, bueno, tu principio y tu fin, tu principio y tu fin. No, no es que se lo estás pidiendo mal, así no es. Bueno, pues conocer lo que es la divina voluntad de Dios es acercarnos, porque es tan grande esta grandeza de la divina voluntad, es acercarnos un poquito a conocer dentro de esta, y repito, grandeza, el que yo puedo poner a los pies de la cruz mis necesidades, puedo poner mi gratitud, puedo poner mi dolor, puedo poner mi angustia, pero lo primero que tengo que aprender es rendirme a su divina voluntad, rendirnos. Dame, Señor, lo que sea lo mejor para mí. Dame, Señor, lo que tú sabes que es lo mejor para ese esposo. Dale, Señor, lo que sea mejor a mis hijos. Dale. Oiga, Señor, es que yo quisiera que tú me cambiaras a mi hijo de tal cuerpo. No, Señor, transfórmalo en lo que sea lo mejor para él, para que llegue a ti. Dale, Señor, lo mejor para ella, para mi hija, que en el trayecto de llegar a ti, deje rastros de amor, de respeto, de generosidad, de solidaridad, de empatía, de ayuda, de tantas cosas que podemos ir dejando en el camino antes de pretender llegar a él. ¿Sí? ¿Qué señales le estás dejando a tus hijos y a tus nietos de tu camino hecho? Pues que estas señales sean estas flores que le indiquen a nuestros nietos, a nuestros hijos, del camino que nosotros recorrimos, porque escuchamos y esperamos en la divina voluntad de Dios. Muchas veces le pedimos al Señor que transforme a otras personas en los personajes que nosotros queremos que sean. Cámbiamelo, pónmelo de tal manera, de tal, transfórmamelo, y ándale que pasan 6 meses y por el que le pido siguen las mismas. Pues, yo les decía en el programa anterior que se vale pedirle a Dios que provoque lo que sea necesario en ese hijo, en esa hija suya, para que voltee los ojos a Él. Porque el Señor, si Él así lo considera, puede quitar el orgullo, la ceguera en un instante, en un minuto, ¿sí? Pero también el Señor nos enseña a quienes oramos que Él puede, pero que nosotros también podemos ser humildes en aceptar su voluntad, sus formas, sus tiempos. Hay que pedirle al Señor que nos enseñe a ser tan humildes como Señor San José, que cayó y obedeció y esperó. Cayó, obedeció y esperó. Señor San José. Hay que pedirle al Señor paciencia, no solo ir a pedirle, cámbiamelo, pónmelo, quítame, dale el trabajo de a 10 pesos, no me vas a mandar uno de a 3 pesos porque lo necesito de a 10, no, Señor, también te pido, regálame la paciencia en la espera, porque el Señor muchas veces aprovecha estos trayectos de la vida donde la cruz se hace muy pesada para formarnos en esta humildad, para formarnos en la espera, para enseñarnos que volteemos la vista a su madre, a la Virgen Santísima, que guardaba todo en su corazón, y lo dice en Lucas 2:19, guardaba todo en su corazón en la confianza de la perfección de la obra de su Hijo, sin reclamar, sin exigir, sin desesperarse, sin, tanto esperando, y como cuándo, porque a la Virgen nunca le dijeron
¿cuándo iba a empezar a ver el milagrito, de haber dicho sí? A la Virgen nunca le dijeron si iba a ser con billetes o sin billetes. Y si los billetes le iban a llegar como cuando el Señor ya empezara a trabajar, o si le iban a dar un buen puesto ya grandecito. A la Virgen nunca le dijeron cuál iba a ser el premio. Y ella es uno de los más grandes ejemplos, María y después Señor San José, de lo que es formarnos en la humilde espera de la perfección de los tiempos de Dios. Señor, es que yo vengo y te pido que ya me saques de este sufrimiento. A ver, el Señor no es que no pueda arrancar el dolor de raíz, claro que puede, pero también nos conoce y sabe que muchos de esos sufrimientos, de esos malos momentos, son esa oportunidad que vamos a tener de detenernos, de vencernos a nosotros mismos, de vencer nuestra soberbia, de vernos, de revisarnos. Señor, es que yo quiero que me cambies a mi marido de tal o cual forma, y a lo mejor no me lo cambia porque Dios está esperando que primero me dé una revisadita yo, en la parte que a mí me toca cambiar con ese marido, antes de cambiarme al muñequito por el que estoy pidiendo. ¿Sí? Y lo vemos mucho, Male. A veces hay cambios en las personas, pero nosotros no estábamos preparados para esos cambios, no nos preparamos, creemos desde nuestra soberbia que solo el otro tiene que cambiar. Por eso Dios, teniendo todo para cambiar, para arrancar nuestro dolor de raíz, a veces lo utiliza para que sea una oportunidad para nosotros, para unirnos con este dolor, con esta tristeza, como una ofrenda a su cruz. ¿Pero para qué? No para sufrir, para mejorar, para crecer en la fe, para crecer en la madurez, para crecer en todas las virtudes. Puedo mencionar muchas, Male. ¿En cuáles virtudes? En la virtud del respeto, de la generosidad, de la prudencia, de la escucha, de la tolerancia. A veces, cuando atravesamos por valles de mucho dolor, nos damos cuenta que mucho de ese dolor lo sembramos porque nuestra lengua fue más rápida que nuestro corazón. Y mucho de lo que hoy sufrimos, y cuesta aceptarlo y reconocerlo, ha sido esa cruz por la que hoy estoy aquí de rodillas a pide y pide, y Señor, por favor, escúchame, Señor, ¿por qué no me escuchas? Pues es el producto de algo que yo tengo que reconocer y empezar a trabajar y cambiar para que el Señor, cuando Él considere que es el mejor momento, en ese amor perfecto de Padre nos dé lo que Él sabe que es lo que nosotros necesitamos. Porque Él como Padre también nos enseña a agradecer lo pequeño y lo grande y a confiar en medio de la tormenta. Y podemos ver ahí en Tesalonicenses 5:18. Lo vemos ahí en la parábola de los apóstoles en la barca en medio de la tormenta. Pues a lo mejor faltó agradecer antes de quejarnos porque el barco se movía mucho y teníamos miedo el haber sido invitados, porque no cualquiera fue invitado a subirse a la barca. Ay, Señor, aunque nos bajáramos, ay, Señor, estuvo bueno el paseíto, estuvo buena la mareada, ¿no? Estuvo bueno el miedazo que sufrí acá, pero Señor, cuánto aprendí. Cuánto aprendí gracias a que me invitaste a subirme en tu barca. Cuánto aprendí, Señor. Allá arriba llegó un momento en que pensé que no iba a poder, Señor, como muchas veces que oramos y decimos, ya no puedo, Señor. Estaré en realidad pidiéndole al correcto, habré equivocado yo a quien le tengo que ir a pedir, a lo mejor sería cosa del brujo, del chamán, ¿sí? Del amuleto, de otra práctica, otra religión, porque aquí en esta no veo claro, porque así nos pasa, Cuando nosotros oramos pidiendo, pues
y aprendemos esta parte de la divina voluntad de Dios, entender lo que es la divina voluntad de Dios, que no va a ser mi voluntad, sino la de Él, en su perfección de Padre que nos ama, ¿sí? Aprendemos que amar como Él nos ama es su respuesta. ¿Y dónde está amar como Él nos ama? ¿Cómo puedo entender cómo Él me ama? En el estudio de su palabra, en la reflexión de su palabra. Ahí está la respuesta, ¿eh? Para que nosotros podamos entender por qué yo creo que no me escucha, Señor, porque si me pongo a estudiar su palabra, voy a poder ir comprendiendo por qué Dios necesita que nos preparemos para mucho de lo que pedimos, ¿eh? Y por qué mucho de por lo que hoy sufrimos es una oportunidad. En cosas hasta las sencillas estas, de no haber aprendido a tomarme el tiempo de decir gracias, Señor, porque pude pagar el recibo de la luz. Aún a muchos nos falta aprender hasta esto, ¿eh? Pero ya te vengo a pedir que en verdad a mi marido le den el bono para podernos ir a las vacaciones fabulosas a Disney. Pues a veces Dios frena algunas cosas y digo, yo tantas ganas que tengo y Dios no pone lo del bono. Pues porque a lo mejor antes tenemos que aprender otras cosas, ¿eh? Y a lo mejor los ejemplos que pongo son muy simples, pero creo que nos pueden ayudar a entender muchas veces que no es cuestión de ir a pedirle al mago las complacencias. Cuando nosotros vamos aprendiendo a amar como Él nos ama y vamos aprendiendo su palabra y vamos aprendiendo en la dulce espera de su divina voluntad, es como escuchar la voz de Dios que nos va a decir, ahora sí estás entendiendo, ahora sí estás entendiendo cómo te amo. Ahora sí estás entendiendo lo que quiero para ti. Ahora sí estás entendiendo qué es lo mejor para ese hijo que me estás pidiendo. ¿Cuál es el mejor momento? A veces necesitamos pasar la angustia de no tener trabajo, de no tener dinero para valorar lo que sí tenemos, ¿eh? ¿Y cuántas veces lo hemos tenido y no lo hemos valorado, ni lo hemos cuidado, ¿eh? Ni lo hemos cuidado. Porque así como la Virgen María dijo sí al ángel, y así como San José obedeció en el silencio, pues nosotros también tenemos que aprender no solo a decir, sino a tratar de vivirlo, para no sentir que Dios no me escucha cuando hago oración, para no quedarme con esa sensación de, Señor, a mí no me atiendes, a mí no me quieres, yo no soy de tus consentidas. Tenemos que aprender a vivir, no solo a decirlo, sino a vivir esta hermosa, hermosísima frase que Dios me ha enseñado que premia cuando lo decimos con convicción, con amor y confianza al Padre, que sé sin duda alguna que me va a dar no lo que pido, sino lo que es lo mejor para mí. Y la hermosa frase es, hágase en mí según tu voluntad. Hágase en mí según tu voluntad. Y yo le agregaría, Señor, que tu palabra sea mi camino para escucharte. Tu palabra, Señor, sea mi camino para escucharte. Es que Dios no me habla, es que yo voy y rezo, es que mi comadre dice que va al Santísimo y que Dios ahí le habla y yo voy y no me habla a mí Dios. Pues no lo escuchamos porque no queremos, porque en su palabra está la respuesta, está la voz de Dios. Pero si no acerco el oído a la palabra de Dios, pues no lo voy a escuchar. Porque más que devolvernos lo que perdimos, el esposo, el dinero, el trabajo, la salud, la tranquilidad, al hijo bonito, a la hija bonita, no hablo de bonito físicamente, hablo de estos hijos que pueden agarrar a veces caminos un poco de perdición, de distracción. Más que devolvernos esto que pedimos, Dios quiere enseñarnos a vivir con un propósito, ¿eh? Dios quiere enseñarnos a vivir con fe, pero no en el mago, ¿eh? No en el mago ni en que entra la hora de las complacencias que sintonizamos cuando nos arrodillamos en el Santísimo.
No, Dios nos quiere enseñarnos a vivir con un propósito, con fe en quién, en el Padre. ¿En qué Padre? En el Padre amoroso, en el que conoce lo que es lo mejor para nosotros, pero también conoce cuándo, en qué tiempo, en qué forma, en qué cantidad, a través de quién. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo siempre que esté ahí para abrirnos el entendimiento. Ábreme, Señor, los ojos. Espíritu Santo, abre mis ojos y mis oídos a la voz de tu Hijo, al mensaje, a su respuesta. Hay una cantidad de personas que han sido la voz de Dios para muchos de nosotros y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Hay una cantidad de situaciones que han sido la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Claro que a lo mejor de rosa clarito y yo se lo pedí rosa mexicano. Pero Dios sabe cómo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Hay que pedirle a Dios que nos enseñe a vivir eso con un propósito, con fe, pero sobre todo hay que pedirle vivir con eternidad en el corazón. ¿Y qué es eternidad en el corazón? Que aunque no te escuche, Señor, que aunque vive en un desierto en este momento, que aunque piense que ya no me quieres, porque somos humanos y somos imperfectos y a veces nos debilitamos en la fe, en la convicción de amar y de confiar en Dios. Todos somos humanos, a todos nos entra la duda en algún momento. Señor, pero por favor, en esos momentos en que yo ande pero mal, pero perdida en el camino, enséñame, Señor, a amarte con eternidad en el corazón. Aunque a veces dude, aunque a veces me falte mucho de lo que necesito, Señor. Que nunca ponga en duda tu amor por mí, Señor. Que nunca ponga en duda mi amor por mí. Antes bien, Señor, redobla mi fe, porque ya ves cómo ando de fregadona, de pobretón en la fe. Redóblala, auméntala, acrecienta mi humildad para saber respetar y vivir en la dulce espera de tu perfecta voluntad. Y vaya que muchos y muchas de los que me están escuchando han conocido lo que es aceptar la voluntad de Dios a pesar de que no es lo que nosotros queríamos. Y muchos hemos aprendido en el camino que los silencios de Dios a lo que yo pido creyendo que es lo mejor, que es lo que yo quiero, que es lo que yo necesito, que es lo que a mí me urge y no me ha contestado, el Señor nos ha permitido a través de su palabra entender que su silencio también es respuesta porque no era lo mejor para nosotros, no porque no nos ame, no porque no nos escuche. Y muchas veces es porque sí nos lo va a dar, pero aún todavía no estamos preparados. Y vuelvo a poner el ejemplo de cámbiame a mi esposo de tal manera, conviértemelo en esto, quítale esto, pero no estoy pidiendo por mí, no estoy trabajando nada en mí para hacer esos cambios que yo también necesito para gozarnos juntos los dos de este regalo que Dios nos pueda tener preparado. Por eso, cuando no estamos preparados para esto, pues podemos sentir que Dios no nos escucha cuando oramos. Dios no me escucha. Sí me escucha. Somos nosotros los que no sabemos escucharlo a Él. Somos nosotros los que no nos hemos preparados para escucharnos. Y yo les pediría que se hagan una pregunta hoy en la noche antes de dormirme. ¿Cuánto me he preparado yo como su hija muy amada para aceptar su divina voluntad? ¿Qué tan preparada estoy para aceptar su divina voluntad? Porque estoy preparada para recibir todo lo bueno, eso no me queda la menor duda. Es más, hasta sin prepararme, con que me llegue, yo me encargo de gozarla. Ya, con que me llegue, yo me encargo de lo demás. Pero me voy a permitir poner un ejemplo de qué tan preparadas estamos.
Yo aquí en el tema de orientación familiar he visto muchas bendiciones, que era algo que también platiqué en el programa anterior, muchas bendiciones que Dios regala a muchas personas que oran por algo muy específicamente. Y también me ha tocado ver cómo muchas de estas personas se autoboicotean estas bendiciones porque de lo último que se encargó fue de prepararse ellos, el que pedía, el que pedía. Nomás sabía lo que quería. Y yo creo desde mi fe que Dios permite que veamos estas cosas para que podamos ir discerniendo y entendiendo que esto pasa cuando pedimos sin estar preparadas para lo que es su divina voluntad. Si voy a pedir, también hay que prepararme para cuando llegue el regalo, ¿eh? El otro día yo pensaba, pensando en este tema de este programa, yo pensaba que sería algo que muy terrenal, en nada que ver con lo divino, pero un ejemplo así como muy terrenal de qué sería algo que yo pidiera. Terrenal, ¿eh? Hablo de vulgarmente terrenal, como para entender esto de que no estoy preparada para la divina voluntad. Señor, quiero una botella de ese tequila tan famoso, Señor, quiero una botella de ese. Y ándale que el Señor me manda a través de alguien regalar una botella de tequila, un regalo lo abro y es la botella de tequila que yo quería. Yo digo, ay, Dios me concedió lo que le pedí, me mandó mi botella de tequila y la voy a ir a guardar en un mueble porque ni sé tomar, no me gusta el tequila, no se me antoja para nada echarme ni siquiera un caballito de tequila, pero ya tengo la botella de tequila. Y yo todavía digo, me la mandó Dios. O sea, a veces Dios nos manda las cosas, y es para que nosotros aprendamos que pedimos muchas veces sin estar preparados para lo que nos da. Y nos lo manda porque a veces de yo tener aquí mi botella le pueda servir a Male o a Lupita o a Juanita, ¿sí? Que no todo es que me den lo que yo quiero aquí terrenalmente, por eso dije un ejemplo terrenal. No es que me den lo que yo quiero terrenalmente, la pregunta es, ¿y lo que me pueda llegar, estoy preparada para lo que estoy pidiendo? Es que yo quiero que mi hijo tenga un buen trabajo, yo quiero que mi hijo tenga un buen trabajo en esta empresa de Estados Unidos, pero pierdo de vista que mi hijo, cada vez que le preguntan, dice, a mí el inglés no se me da, a mí me rechoca hablar inglés. A ver, pues, ¿cómo? ¿Cómo va a estar ahí este asunto? Pero tú le estás pidiendo a Dios el trabajo en la empresa americana donde el trabajo se hace 100% en inglés para un hijo que en voz alta dice que él eso de estudiar inglés no se le da. Parecieran ejemplos muy tontos, muy absurdos. A veces así pedimos en la oración, ¿eh? Pedimos muchas cosas para las que todavía me falta prepararme y muchas de ellas es... Me quedé congelada yo. Pero bueno, en lo que ella recupera el internet, quiero citar aquí a Santo Tomás Moro, que está en el Catecismo, en el numeral 313, y él dice, nada puede pasarme que Dios no quiera, yo le cambio quiera por permita, y todo lo que permite es en realidad lo mejor. Catecismo de la Iglesia, numeral 303. Y vaya que él estaba a punto de dar la vida y todos querían que echara todo lo que él pensaba, esa fidelidad, la tirara abajo, porque estaban viendo con ojos humanos. Hoy Job, tenemos el ejemplo de Job. Pues Job podía decir que le tocó un Dios sordo. Job pudo haber dicho muchas veces, si algo sé es que al único de los hijos que Dios no quiere es a mí. Porque, pues,
lo que a él le tocó vivir, las respuestas eran terribles, las pruebas, su cruz, bueno, ni hablamos de la... Ese estaba como yo, le tocó la cruz con todas las espinas. Pero sin embargo, yo me encontré en Corintios 13:7 esta hermosa enseñanza, porque acuérdense que la palabra de Dios es eso, Dios hablándonos, Dios dándonos respuesta a muchas de nuestras oraciones que pensamos que no son escuchadas. Y dice, estás caminando hacia el cielo. Estamos amando como amas Dios. Estamos amando como amas Dios. Y estás siendo testigo vivo que el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree y todo lo puede. La primera parte me encantó. Estás caminando hacia el cielo. Esa parte que les decía yo hace rato. Cargar la cruz, aceptarla, vivirla, esperar en la perfección de los tiempos de Dios, es ir dejando señales, la mejor herencia a nuestros hijos de cómo en la fe y la confianza se puede seguir avanzando, aunque no me esté llegando lo que estoy, pero voy caminando, sigo caminando, no me detengo, sigo caminando al cielo y te dejo esta herencia, hijo. No te detengas aunque pareciera que las cosas no están saliendo como tú quieres. Estamos caminando hacia el cielo, estamos amando como ama a Dios y estamos siendo testigos vivos de que el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree y todo lo puede. Saber aceptar la divina voluntad, esta maravilla de la que hablaba hace un rato, es saber amar con fe, es saber amar con confianza en la perfección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Porque amar a Dios con fe es saber esperar. Y, por ejemplo, tenemos a María y a San José. Es saber esperar en la perfección del tiempo de Dios y en sus formas. Dios, es que no era así como te lo pedí, yo no lo quería así. Pero hay que confiar que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Hay que confiar. Señor, es que no era como yo te lo pedí. Bueno, Señor, ok, pero así me llegó. Enséñame, Señor, a abrazar la cruz. Enséñame a conocerte a través de este madero que me tocó. No era como yo lo quería, pero ahora enséñame a amarte a través de este madero. Enséñame a verte a través de esta carga, de este dolor, de esta tristeza, de esta desesperación, de este deseo de rendirme. Enséñame, Señor. Enséñame. Y esta enseñanza se nos va a hacer más fácil si le pedimos la amorosa intercesión a María Santísima y al Señor San José. Si a ellos les pedimos que nos enseñen, porque ellos fueron tan terrenales como tú y como yo, terrenales. Y si les pedimos a ellos que nos enseñen el camino para aprender a amar a su hijo, si les pedimos a ellos que nos enseñen a amar su divina voluntad y aceptarla como ellos no solo la aceptaron, la vivieron, porque ellos vivieron la divina voluntad de Dios, la hicieron vida. No tengo la menor duda de que así será. Y así es, Yo a lo largo de mi vida ha habido muchos momentos en que no entiendo ni cómo, ni por qué tan tupido. Y si lo pongo y digo, ¿tú sabes por qué, Señor? Yo lo único que tengo que hacer es confiarme a la perfección de tus tiempos y a tu divina voluntad. No más acrecienta mi fe y no me sueltes. Y eso es escuchar a Dios, Eso es haber sido escuchado por Dios, porque no me puso en mi cabecita la rendición, el coraje, la maldición, el pensamiento de ir a buscar al brujo, a la bruja,
acá, ¿sí? Ya el hecho de que en mi cabeza esté el pensamiento de decir, enséñame, Señor, es porque ya Dios me escuchó, ¿eh? Ahí está la respuesta de Dios. Ahí está su amor perfecto de Padre. Eso es la voz de Dios. Porque en su amor me defendió de mi propia desesperación, de mi propia tristeza, de mi deseo de renunciar, porque no me responde como yo quiero. Por eso hay que seguir pidiendo en la confianza de lo que Él nos dejó ya en su palabra. Ahí están las respuestas. Vuelvo y repito, ahí está la respuesta. Para lo que no sabemos manejar, para lo que creemos que no podemos soportar, para lo que pensamos que ya nos rebasó, para encontrar esa paciencia que creo que ya se me agotó, pues si se te agotó, lea Job, más tupidito que a Job. Y entonces cuando uno lee Job dice, no, Señor, no te creas, no me pongas a prueba si yo ya con él. No, si hasta te vengo a agradecer, Señor, que me quieras tanto que bien poquito me has apretado el pescuezo, Señor. Gracias, Señor, porque nada más no lo has apretado así. Cuando lee uno la palabra de Dios en Job, dice, ay, Señor, qué pruebas. Yo no sé si yo tendría esa fe y no, de verdad. Ahí está la respuesta. Chita, pues muchísimas gracias. Se nos viene terminando el tiempo y como cada vez nos reducen más el tiempo, quise interrumpirte muy poco, pero a veces creo que también hay que voltear a ver al vecino. Yo acabo de regresar de Nicaragua y Nicaragua es un país que te puedo decir me encanta porque vas al salón de belleza y ves la foto de las empleadas y la palabra de Dios. Ves una barquita, la palabra de Dios. O sea, por todos lados ves que está Dios presente. Hay tanta pobreza. Y es bueno que Dios me recuerde cuando voy a esos lugares porque ves tantas casas que digo, no es que no haya en nuestro país, pero no sé si allá me ha tocado ver que las paredes son de plástico, de ese plástico negro como de las bolsas. Hay tantas casas así y la gente la ves feliz. Y entonces yo creo que podríamos dejar como pregunta para nosotros mismas, ¿mi oración está sujeta a la voluntad de Dios? Así como la Virgen. Y no sé si quisiera cerrar con una oración, Chita. Pues mira, yo quisiera cerrar pidiéndole su amorosa intercesión a nuestra Virgen Santísima y al Señor San José, que de tu mano, Virgen Santísima, bajo tu ejemplo, Señor San José, seamos siempre llevados por el camino, que no sea la desesperación nuestra guía, que no sea el enojo nuestro camino, sino que sea el amor y la luz de seguir siempre confiados a la divina voluntad de su Hijo, en el ejemplo que ustedes nos marcaron. Hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad. Amén. Y bueno, yo quiero complementar un poco esta oración también pidiendo que nos dé la gracia de no perder la paciencia con nosotros mismos ni con el hermano. Hay una frase que yo leí hace unos años del Papa Francisco, que en paz descanse, que decía que no somos nadie para querer adelantar el proceso de Dios en un alma, porque en el momento en que pierdo la paciencia, pierdo la luz para esa alma y para mí misma también. Y entonces me desvío yo y desvío al alma. Pues muchísimas gracias, Chita, y esperamos verte muy pronto. Gracias a todos los que nos abrieron la puerta de su hogar. Les pedimos que le den like y que inviten a otros a seguir el canal. Muchísimas gracias, porque todo lo que hacemos es con mucho cariño, solamente hicimos aquello a lo que fuimos llamados, porque